Bienvenidos a la cascada Ñihuinco, uno de los imperdibles de la Patagonia. Quédense ahí que les mostramos todo el recorrido. Como digo, yo trabajaba todo un año para ahorrar plata y viajar en vacaciones, ¿no? De nuestra vida es conocí a mi esposa viajando. La ruta 40 desde San Martín de los Andes. Estamos bordeando el primer lago, que es el lago Lácar. Y aquí, a pocos kilómetros de haber salido de San Martín de los Andes, nos encontramos con una bajada donde hay un mirador y dice Lácar Camping. Así que aquí tienen uno de los campings donde pueden parar. Más adelante hay muchos más. Hay campings más agrestes, camping con más comodidades. Pero lo bueno es que tienen cada uno su magia. Distintos lagos, lagos con más sombra, lago espejo, lagos más tibios. Van a encontrar muchas opciones en todo este sector de la Patagonia, alrededor y bifurcando hacia la izquierda o la derecha de lo que es la Ruta 40. Pero vamos a seguir el recorrido, así conocemos todo lo que es el sector de los 7 lagos acá en el canal. Recorriendo la ruta de los 7 lagos y ahora estamos en los arroyos, que creo que... en un mirador que se llama Valle del Arroyo Pilpil. Y acá nos va dando todos los nombres, pero recuerden que los lagos son 7, pero en el medio se ve que hay varios arroyos, así que lo estábamos leyendo. En Lácar pasamos recién. Ahora estamos en el Arroyo Pilpil, parece que viene otro más adelante, Arroyo Partido, y luego encontraríamos el lago número 2, que es el Machonico, que ya se lo vamos a estar mostrando. Y después viene una cascada, mira, esta no es la que vamos a ir, no sabía que había otra, se llama Puliñanco. Es la que se ve alejada ya como a unos kilómetros. Porque a la que queremos ir nosotros es la Ñihuinco, pero esa falta, porque es casi llegando ya a lo que es el acceso a Villa Traful. Así que después viene Lago Falkner, Lago Villarino, Lago Escondido, por ahí ya está el acceso a Traful, ya me lo pasé me parece, y después lo último queda Correntoso Espejo y Nahuel Huapi, el último. Así que bueno, ahí le dimos un pantallazo de los lagos, pero vamos a seguir haciendo el recorrido punto por punto para que ustedes desde sus casas puedan vivirlo. Lo que acabamos de darnos cuenta acá en el paraje del Arroyo Pilpil es que mientras veníamos por la ruta nunca nos percatamos ni vimos que ahí está la cascadita, cruza la ruta, fíjense que le hicieron esa perforación, ese caño, para que no pase necesariamente por la ruta y ahí cae el agua y se va a lo que es el Arroyo Pilpil. Mira, Cris, ¿se siente ahí? ¿Qué le puedes contar? ¿Se siente el ruidito? Pero el arroyo sigue allá abajo y se une con otro arroyo grande. Y se une con el lago Lácar, me parece, porque para No, mí... está mucho más allá. Sí, pero lo que se ve allá de fondo es ese. Lácar, sí. Allá, lo vamos a mostrar. Allá, para mí que ese es... Así que esto se conecta. Muy bonito este lugar. Hay varias personas parando ya, que deben estar haciendo el mismo recorrido, el de los 7 lagos. Así que vamos despacito. En la ruta se va normalmente a 60, como máxima, en varias partes a 40. Obviamente que los lugareños, quienes están apurados o están comerciando, trasladando mercaderías, van más rápido. Pero los turistas que queremos disfrutar, lo vamos despacito. Hay que tomarse el tiempo para disfrutar de esta maravilla de lugar. Paramos a tomar un poquito con el chupetón. No sé si ustedes son de tomar café, té, mate cocido, o a lo mejor le meten hasta cerveza. Y acá, Gisela, ¿en qué andará? ¿Qué encontraste? Estaba acá sentada, me senté y veo una revista y digo, ¿qué es esto? Y es una revista como de fe, digamos, de religión. Y tiene un papelito adentro. Yo no sé si la persona se lo olvidó o lo quiso dejar acá como... No la vamos a dejar ahí, obviamente, porque a lo mejor es un deseo, una ofrenda, es algo que tenía que cumplir. Y dice que era Rosa, su nombre es Rosa. Dice, mi nombre es Rosa, se hace una pregunta, como si algún día dejará de sufrir, la responde en la parte de la Biblia. Y bueno, como que ella cree que Dios entiende su dolor. Y dice, hay razones para creer lo que la Biblia dice, atentamente, Rosa. Bueno, saluda a Rosa. Muy raro, muy lindo. Y bueno, después tienes una parte, una revista. Lo vamos a dejar acá, en el mismo lugar donde lo encontramos, que estaba acá. Capaz que a alguien le sirve esas palabras. Sí. Y en todas estas montañas, en esta naturaleza, te da un poco de inspiración. Y se lo queríamos mostrar porque a veces hay que saber entender las palabras. A veces uno va encontrando y esos son como guías, como orientación, son como
pequeñas huellas que uno va encontrando que si están en el camino sirven para algo. Cris, no puede ser. Me está Estoy siguiendo, hablando profundamente me está siguiendo una y cosa, lo veo que hace así. una abeja. No se puede, Me quiere picar una abeja, me la tengo ahí, mirá. no se puede. La abeja me quiere, Sí, me porque quiere, te pusiste perfume. me quiere picar la abeja. No se puede tener un momento emotivo. No sé si a ustedes les Le pasa. molesta la abeja porque ella quiere comer y yo estoy acá, dice, molestándole. No, me ves y no te pongas más ese perfume que te pones porque te siguen todas las abejas. Además de Las otras abejas, cosas. ¿La abeja sola? Además de otras cosas. Allá se va el pequeño y nos va a traer las imágenes más hermosas y vamos a poder descubrir todo lo que allí abajo hay, todo lo que no podemos ver a simple vista con los dos ojos que tenemos. Por suerte existe toda esta nueva tecnología y la podemos disfrutar aquí al costadito de la Ruta 40. Llegamos a Austin Mirador, amigos, viajeros. Algunos están apurados en la ruta de los 7 lagos, nos pasan rápido, se enojan porque vamos muy despacito. No sé por qué no vine a Y disfrutar. hasta nos hacen unas señas, no quiero ni decir qué señas. Sí, no sé qué es el apuro. Pero sí, bueno, se entiende, hay gente que vive en la localidad y está con negocios, buscando cosas, día de semana, no están todos de vacaciones como nosotros. Bienvenidos al segundo lago de la ruta, el lago Machanico. Acá hemos llegado a este mirador. Está obviamente mucho más abajo, pero acá lo podemos ver en altura y apreciar. Hace unos 3 o 4 kilómetros, viniendo por la ruta hacia el lado izquierdo, estaba el acceso a Villa Meliquina, que queda a 14 kilómetros. Luego de Villa Meliquina, si uno sigue, puede ir hasta el lugar que es tan conocido como Los Pozones de Meliquina, donde el río es bastante correntoso y nos comentaban que para ir no hay que mandarse de una a tirarse al agua, porque ha habido casos de turistas que, bueno, ha habido fallecimientos y también ha habido casos de que los han podido rescatar. Pasa que el lago es muy peligroso porque además hace correntoso, que va rápido, es muy fuerte y te lleva y no te sacan. Sí, o a veces también supongo que debe ser porque por debajo del agua puede venir algún tronco, algo que te golpea y bueno, te deja inconsciente o cosas así. Hay muchas piedras, ¿no? Así que es hermoso ese lugar de Los Pozones, pero cuando vayan siempre con respeto y con tranquilidad. Pero está muy lindo para ir a conocerlo. Nosotros no hicimos tiempo en este viaje porque tenemos muchos otros puntos a los que llegar, pero en otro momento seguramente lo estaremos visitando. Y una cosa que yo quiero agregar, que hablamos con una motoviajera y un motoviajero, es conciencia, a veces especialmente los que tienen camionetas grandes y pasan por los ripios y vuelan las piedras como si fuera una lluvia. Acuérdense que los que van en moto o los mismos bici viajeros, a veces se le complica con tanta tierra porque los tapa y la persona que va del frente no lo ven. Claro, nos comentaba dos cosas. Una, que ellos no ven nada. Y otra es que la gente que viene atrás de ese auto no los ve tampoco. Entonces, bueno, por ahí nosotros mismos ni siquiera seguramente nos hemos dado cuenta de esto en el pasado, pero está bueno hacerlo visible porque contado a través de una persona que nos agradó mucho y que nos pegó de cerca, nos hemos dado cuenta de este error que quizás nosotros también cometíamos. Así que bueno, a respetar un poco eso y ayudarnos entre todos, ya que no nos cuesta nada bajar un poquito la velocidad. Porque ella también nos decía que a veces al pasar tan fuerte los autos tiran piedras y a ellos les pega siempre en las piernas, nos decía, de la rodilla para abajo, y bueno, llegan siempre con moretones, todo, cosas así. Así que bueno, siempre se aprende algo charlando con la gente en los hostels, es muy lindo, es muy enriquecedor. Si nunca lo hicieron o no se animaron, tengan en cuenta probarlo porque van a conocer gente de muchos países o de su propio país y de distintas provincias o localidades. Así que le dejamos un saludo al hostel nuestro, que había gente de Alemania, de África, me parece. De Sudáfrica. De Sudáfrica, así que suizos. Suizo, también. alemán, había un chico alemán y un suizo. Ellos se fueron a escalar el volcán Lanín. Y bueno, y también vimos mucha gente de nuestra región. Conocí a 2 personas que vivían a 20 kilómetros de donde yo vivía entre mis 12 y 18 años. Fue muy loco encontrarnos en el sur.
Así que es muy enriquecedor el tema de ir a hostels y convivir con otras personas, porque al ser compartido el living y el comedor y el desayuno, uno termina siempre pasándose data, charlando un rato, comiendo, compartiendo. Si te falta un poquito de aceite, un poquito de sal, a vos te sobra. Así que está muy bueno como experiencia. No hace falta decir que reinan todo lo que son motorhome, motoviajeros, biciviajeros. Bueno, estos están todos en un motorhome y tienen todas sus cositas para vender. Miren todo lo que hay. Acá encontramos a alguien que está full time viajando, los amigos hermanos de Brasil. ¿Cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, ¿qué nos podés contar de bonito de vivir en un motorhome? Primero, ¿hace cuánto que están dejando? 8 anos já. Arrancaron 10. 8 anos sim, arrancamos, fomos hasta a Colômbia, agora estamos acá, sul da Argentina, já fomos a Chile, hasta Atacama, volvimos acá agora. E o lindo, não sei, né, para mim, como eu digo, eu trabalhava todo um ano para ahorrar plata e viajar em vacações, não? Então nossa vida era essa, conheci minha esposa viajando, aí pensamos, quizás vivemos viajando, porque nós, né, que trabalhamos para, né, desfrutar dessa maneira. E aí começamos por 2 anos, mas, né, para provar, pero aí já não paramos mais, porque não há porquê, está bem, não? Então nos gusta e aqui vivemos há 8 anos, né? Temos ¿Y el grupo familiar, usted y su mujer? E minha hija está com 10 anos agora. Hola. Ah, su mujer, ¿cómo es su nombre? Daniela. Daniela, muy bien. Na perrita temos uma mascota de Equador. Ah, viajan con mascotitas. Sim, sim. ¿Y eso te piden algunos papeles para entrar a veces salir o no? Só a Chile que molesta um pouco, aí tem que poner, fazer um atestado de saúde. Senão acá Argentina, Paraguai, Bolívia, tudo aí passa tranquilo, sem nenhum problema. ¿Y para dónde quieren ir ahora? ¿Cuál es su rumbo? Acá tenemos la niña, mira, todo, artesana, produciendo. Sí, cria coisas, não para, tem tienda. ¿Cómo se llama? Isabela, muy bien, una buena ruta. Não, na verdade, eu não hago planos, né? Às vezes, a minha esposa quer ir hasta o shopping, mas às vezes, não sei. Eu vivo hoje e amanhã pode me invitar, né? Você pode me invitar para allá, depois para allá, de allá invito para allá e vamos. El camino te lleva. Como diz Eduardo Galeano, o caminho se hace al caminar, entende? Exato. Não há caminho. Então, nunca sabemos, entende? E deixamos fluir. E são 8 anos, nunca hacemos planos. E creio que se fizer qualquer plano, não será mais perfeito e deixar fluir, assim, entende? Aí só ter confiança, não? Aí porque, né? É uma coisa. Creio que muita gente não deixa seu trabalho, às vezes está num trabalho todo dia, trabalhando, né? Não, Sí, se entiende. não lhe gusta, pero por medo de desconhecido, não, que decidiu viajar meu trabalho, o que vou fazer, não, como vou viajar assim, que vou fazer, como vou trabalhar. Eu não sabia nada, né, e aí comecei a trabalhar, né, as oportunidades aparecem. Então é o medo desconhecido que nos bloqueia, não pensamos em nada novo. E para mim é mais lindo ser desconhecido, todo dia é diferente, nunca sabemos como será, pero todo dia é perfeito, não é uma história Qué mala para bonito contar. lo que decís, es muy bonito porque sí, la verdad es como que estás continuamente esperando y no sabes lo que va a venir. Y puede cambiar Pero eu continuamente. sempre espero o melhor e te lo juro, sempre todo flui perfeito. Aí hay que ter confiança, não? É um sentimento de uno, não? E Bueno, muita gente, hay que ter coragem para viajar. Não, coragem quando tens medo, entende? Aí mesmo com medo vai, daí é coragem, pero quando não tens medo, não há coragem, entende? É solo fluir. bueno, te damos muchas gracias. ¿Tenés algunas redes para que te sigan, Instagram, algo? Temos nosso trabalho, Orgonite Protection. Na verdade é nossa página de trabalho, mas não temos página aí Ah, perfecto, de viagem nada. perfecto. Gracias, le doy gracias por darnos por lo menos su experiencia. Está diciendo que hay muchos motorhome y gente viajera que están full time, o sea que no es que intermitente como nosotros. Claro, Que que no están vuelve. vendiendo sus cosas. Que Esto no no vuelve, regresa. no, esto no. Claro, de su salida laboral ya Claro. no regresan a su casa. Exacto. Qué lindo, le pone una buena impronta. Mirá, a mí también me gusta allá el muchacho que vende los Vamos. cuchillos y los mates. Esto tiene otras Es cosas más- muy copadas. es más entretenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ante lo que quieran, Bueno. de mates, todo precio, pregunta. ¿Sí? Gracias. Dale. Mucha calidad. Es la fundita de cuero, mirá tallado con piedra. Qué hermosa la calidad. Sí. Hay mucho de esto, ¿no? De la madera, la talabartería, el cuero acá en el sur. Mucha industria de eso. Se ven muchos comercios y todo, ¿no? Y mira, para en colectivo. Estoy viendo la cantidad que bajaron, pero no lo deja a tiempo. 15 No, el minutos. colectivo está, ta. Cuando Claro, son y 15 las minutos personas y también chao. están esperando que otro pase, se ponen en fila y hasta que terminan de sacar las fotos ya se tienen que ir. Pero bueno, les vamos a contar que desde este mirador del lago Machanico se pueden ver 5 cerros. El Cerro San Francisco, el Cerro Mocho, el Cerro Oibli, el Cerro Tres Dientes
y uno más. Que por ahí está, te lo dejamos notado. Que por ahí está, lo leí recién en el cartelito. Así que uno los va ubicando, aquel, después hay otros 2 más allá que tenés que ir caminando para poder avistarlos. 5 puntas de cerros que ahora están obviamente secos, pero se nota que quedan nevados en gran parte del año, por eso están sin árboles. Eso porque tienen mucho nieve. Bueno, vamos a seguir la ruta, nos vamos a ir hacia la cascada y ahí vamos a hacer un pequeño almuerzo. No sé si hay aunque sea una fruta para comer. Algo hay. No esperes mucho hoy. Pegadito al Macho Nico está el acceso hacia la derecha al Lago Hermoso. Solo que el Lago Hermoso no está a la vera de la Ruta 40, sino que hay que seguir por un ripio hasta encontrarlo. Se encuentra un poquito más hacia adentro. No vamos a ir a visitarlo porque queremos hacer cascada Ñihuinco y en esta oportunidad no nos dan los tiempos, se nos acabaría siendo muy tarde, pero ahí se lo mostramos. Acceso al Lago Hermoso. Acá vamos en la ruta, estamos entre el Lago Hermoso y yendo hacia el Falkner. En el acceso al Lago Hermoso había una proveeduría, solo que no nos dimos cuenta en el momento cuando estábamos saliendo. Un parador más que una proveeduría donde podés comprar algo para llevarte, para tomar, o podés quedarte ahí a hacerlo. Y acá, esa fue la primera proveeduría que vimos en el sector, porque no habíamos visto antes. Y acá recién pasamos otra proveeduría, pero del lado ya izquierdo. Y ahora, bueno, ya estamos llegando a un parador. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Y próximamente en el camino, el lago Falkner, que está por delante, el siguiente de los lagos de la ruta de los 7 lagos. Otro camper más que lo encontramos acá en la ruta de los 7 lagos. Qué gana de agarrar y compramos un camper, ¿no? Todo a su debido tiempo. Seguimos viendo. Allá quería mostrar si se veía. Hay un pico nevado. No se alcanza a ver bien, pero bueno. Hay un pico nevado, solo que todavía sigue nevando por aquellos lados. Pasa que en las alturas de las montañas baja mucho la temperatura. Y si vos ves un poquito nomás de nubecita, puede ser que ya esté nevando. ¿Te estás interiorizando? Sí, mira, no sabía, la verdad que nunca lo había buscado, que 7 lagos en mapuche significa loma del aguilucho, que es esta ave, que también se la suele llamar ñanco, pihuelo, águila parda. Allá se le llama aguilucho. Picuax. No, picuax es otro. Allá se la llama aguilucho también. Llegamos a la cascada Buriñanco. Pensé que no se veía de cómo se ve súper claro. Claro, va a ser un trekking si querés ir hasta allá para la cascadita. No sé hasta dónde llega, le llega un pedacito más y ya está. Oh, pero es grande, ¿eh? Sí, grande. Si se ve así desde acá. Otro más, otro mirador marcado en el checklist. Este está, entonces dijimos, entre el lago Hermoso y el Falkner. Está la cascada Buriñanco, sí, se me hace un poco difícil nombrarla. Y después viene Falkner y Villarino, que están casi enfrentados, muy cerquitas uno del otro. Vamos a ir a conocerlos y a recorrerlos. Me parece que la vez anterior que vinimos en estos lagos había varios camping, que eran un sueño. Creo que era entre esos dos, pero no recuerdo bien. Pero vamos a hacer una toma de dron primero, ¿te parece? Dale. Nuevo lago, viajeros. El lago Falkner. Miren lo que es. Allá está una lancha. Será para pescar truchas. Este lago tiene un camping grande que muchos vienen acá a pernotar, que está en aquella zona. Y los precios van ahí de 10.000 pesos, 20.000 pesos, depende lo que vayas buscando. Pero no veo que sea un lago para meterse, no sé, capaz que las playitas estén más allá, porque acá está todo ya todo muy como de pasto, le ganó la naturaleza. Bueno, tenés una prediodía, tenés como un pequeño restaurante, tenés varias cosas para hacer. Muchos paran para abastecerse y los que van a la cascada Huiñinco, todo para aquella zona, entonces ahí ya se llevan los sanguchitos, los que no compraron nada, como nosotros, y aprovechamos para hacer el almuerzo ahí al frente de la cascada. Y miren cómo se ve todo pelado arriba, eso debe ser todo nevado. En invierno debe ser un paisaje tremendo. Que también me dijo uno de los chicos que estuvimos ayer en las otras playas de Quilaquina, también nos habían dicho de que en otoño se pinta de colores todo lo que es la Patagonia, esta zona. Por algo se llama, ya llegando a Villa Langostura, el jardín patagónico, y son otros colores, son un arco iris,
en el medio de la montaña con distintos colores, facetas de los rojos, naranja, muy bonito. Ahora la tranquilidad que hay es tremenda. A mí me gusta mucho más la tranquilidad cuando no hay mucha gente. Y allá viene Gisela. ¿Qué pasó? ¿Qué encontró? Una aguja en el pajar. ¿Qué viene? Gis y Aileen. Y aquellos muchachos se van a hacer un trekking por lo que veo, porque están equipados para pasar la noche en algún refugio. Bueno, Aileen me vamos. va a ayudar. Decime. Así, mirando para que vean los seguidores paisaje. del lago. Bueno, Aileen, ¿qué vimos? Hamburguesas, pebete Sí. y pizza. Los pebetes había de jamón y queso. Y salame y queso. Sí, Precios. 12.000 los pebetes. Y las hamburguesas, Había una que era como 12.000 o 14, 15, algo así, algo así. similar. Y había además pizza. 24.000. 24 y es tipo es mediana, de 4 Claro. porciones. Es la de Además, 4 es la de porciones, no 4 es la de 8, pero es cara, me dice la chica, porque es casera, es masa como la piedra, hecho a mano, no es la prepisa que le Bien echan. artesanal. Sí. Así que tenemos todas esas opciones para encargar algo y tarda entre 15 y 20 minutos, 10 y 15. o 10 y 15, y ya te lo podés llevar si querés. Bueno, A la vamos a pedir algo para pasar. La vamos a cambiar obviamente en la cascada. Sí, y todo esto es acá en la proveeduría del lago Falkner. Claro. Estamos relajados frente al lago Falkirk. ¿Cómo es? Falkner. Falkner. ¿Qué te pediste vos? Todo hamburguesa, ¿no? Sí, solo que La cambia lo que Aileen, tienen adentro. ¿pero qué le cambiaste? No, la mía tiene hamburguesa y queso, nada más. Ah, nada más, ni lechuga ni La tomate. mía tiene hamburguesa, queso, No- lechuga y bacon. Bacon. ¿Y el tuyo? La mía, porque entendí mal, tiene hamburguesa, queso y bacon, pero yo también quería lechuga y tomate. Yo me mordí la tuya, chibro, que tiene lechuga y tomate. Y así me comen siempre. Y yo soy el gorrito del grupo. ¿Se dan cuenta, no? Me comí un pedazo de mi hamburguesa también. Está buenísima la mía. No sé quién me la eligió. Yo, pero elegí mal la mía. Bueno, sí, acá estamos en un nuevo camping para que nuestros viajeros puedan ahorrar y venir a estos lugares soñados. ¿Dónde estamos? En el camping Falkner, que está frente al lago Falkner. Mira lo que es, qué hermoso. Ah, toda la Lo zona. que sí veíamos, la particularidad es que el lago Falkner es el único de todo lo que hemos visto que tiene como esos yuyitos altos, que allá en Santa Fe suele ser como, son como los yuyos de donde hay sapos o ranas. Acá no he escuchado, no sé si hay, pero en los demás no es así. En todos los otros son lisos, digamos, sin esa vegetación. Pero es muy bonito el camping este. Mirá qué bonito. Sí, tiene bello. mesas, asadores, ¿no? Y los baños, las duchas, no sabes lo que son. Es- No sé si tiene electricidad, pues no lo veo, pero creo que sí. A ver. No, creería que no. Debe ser Era agreste. agreste, claro. En eso siempre son agrestes. Vamos a ver la playita. La playita está muy buena. Hay una lancha pescadora con sus cañas listos para salir a Aguas buscar frías y truchas. profundas, prohibido hacer fuego, son los lugares habilitados. Ay, pero mirá los colores que tiene esto. Sí, allá mira, se vuelve verde oscuro, después verde clarito. Muy bonito este lugar. La verdad que tendríamos que hacer un camping nosotros. Estamos con las niñas que no quieren hacer camping. Pero nosotros queremos hacer camping. Nos encantaría. Sí, son una próxima vez, hay que traer la carpa. Y a lo sumo me gustaría traer unos colchoncitos, algo, no, esas cosas inflables, porque siempre se desinflan y la pasas mal. Traer unos colchoncitos tipo Voy a probar el agua yo. los que son de espuma de alta densidad de 10 Ah, centímetros. sí, esos son los... Los que sí son para los sillones y eso. Y dormir realmente cómodo. Y con eso ya está. Filmarme el agua, ve mi reacción a congelarme mi patita. Metete bastante, ¿eh? Ah, no, bastante no. Rápido, rápido, sin pensar. Y No, no está tan fría. no está tan helada como otros. Sí, es verdad, algunos son re fríos y otros no. No, nada que ver. Hermoso se ve todo. Acá tenemos nuestros captcha. Los kayaks preparados. Los deben dejar en la sombra porque si no te Lo quema debe la arruinar. cola cuando te... Primero también que lo arruina un poco el sol. Sí. Está impecable este camping. Qué raro. Tenemos que hacer un viajecito nosotros con nuestra nueva camper que nos dio a Puro Camp. Que ya se la vamos a estar mostrando. Pronto, pronto. Porque estamos haciéndole los últimos ajustes para que esté listo para salir por todo el país. Así que se viene un nuevo video de Apuro Camp y vivir viajando. Quédense ahí esperándolo que les vamos a mostrar todos los tips. Y les voy a mostrar los tips de los parasoles. Cómo hice los parasoles. en Eso es aquel muy momento importante. Para la Kangoo y cómo los hice ahora para el nuevo vehículo que tenemos, que es la Ford Territory. Pero no vamos No a sé- spoilear más. No sé si es la primera Ford Territory que va a estar camperizada. De la empresa Apuro Camp, sí.
Ellos hicieron exclusivamente y diseñaron el mueble para dormir para nuestro vehículo por primera vez. Y es cómodo la Territory porque es grande. No es una SW4, una Toyota, pero es grande, no es chiquita. Es grande por dentro, así que sigan estos videos y quédense en el canal porque se van a venir muchos videos muy buenos en este. Y debe ser porque los tienen que correr porque los chocan los autos. Mirá. Bueno, estamos entrando a un sector que es exclusivamente para campers. Miren. Camper, carpa, con lo que vos venga, vienen muchos campers a porque no hay tantos que te dejen. Permitan. Este está en el sector del lago Villarino. Mira, ahí anda mostrando. Hay colectivos, casas rodantes. Mira, podía seguir para allá, pero está. No, estoy acá nomás. Hay patitos nadando. Es muy conocido para los que... Y ahora un poquito más adelante vamos a ver para avistarlo, para verlo bien. Ahí lo vamos a ver. Queríamos mostrarle este sector porque es bien grande y espacioso para toda la gente que venga hasta acá con una casita rodante, a dormir en el auto. Mirá, este es un vehículo chico, tipo un Fiorino. Ahí también vienen tipo Mercedes, Fiat, Master, Ducato, todas esas clases. Enfrente hay una hostería, ven, con cabañas, restaurante. Sí, se cansaron de la naturaleza camper. El Villarino es el que está muy pegado al Falkner, son los dos lagos enfrentados que están muy cerquita unos de otros. Y siempre van a ver mucha gente. En estos dos lagos creo que es en los que más gente se ve cuando uno lo va pasando por la ruta 40. Nuevo lago, viajeros. Llegamos. Hemos llegado al mirador del lago Villarino por Basilio Villarino, quien fue la persona que ayudó mucho con sus diarios y cartografías a mapear lo que es la Patagonia Argentina, al igual que lo hizo don Perito Moreno. Por eso tenemos estos nombres en honor a estas personas que ayudaron tanto. En el 1700 fue que esta persona hizo las cartografías, así que se dedica a él esta inmensidad. Bueno, viajeros, ahí tenemos el lago escondido. Y como es escondido, no se ve, maestro. Es así, es escondido. A ver. No se ve, tiene un acceso donde tienen que bajar caminando. Está muy cerquita, pero es bien empinado. Ojo si te dan con problemas de rodilla o eso, porque es bastante pronunciada la bajadita. Recuerdo que la vez que lo hice casi me tiré en culipatín, por así decir, porque me resbalé. Bueno, vamos a la cascada. Ya almorzamos, nos adelantamos con la comida porque teníamos mucho hambre. Así que nos vamos a encontrar el acceso que está después del escondido, que es el acceso a la cascada Ñihuinco. También vamos a tener que caminar un poquito para llegar hasta ella, que está un poquito hacia adentro. Llegamos al acceso de la cascada Ñihuinco y acá está, donde podemos ver, dice acá en el punto en el que estamos, lo que vamos a caminar. Vamos a cruzar un río y hasta que lleguemos a este punto que es donde la vamos a encontrar. Dice que la duración es de 1 hora de ida, la distancia más o menos 2,5 kilómetros. No es alta complejidad, es baja. Estamos ahora entre noviembre y abril. Se ve que es más alta cuando está la época con más nieve o más frío de mayo a octubre. Así que bueno, arrancamos. Ah, para. Acá estoy viendo que no se puede llevar el dron. Sí, lo tenés que ir a dejar. Para los tábanos. Esos tábanos asesinos. Todo doble y triple. Ahí voy a mostrar. Pero con este. Porque si no, no te dejan en paz, no te dejan vivir. Sí, ahí preguntan los chicos. Vivir viajando, sí, Cris. Ya tenemos experiencia que nos agarraron los tábanos otro día, nos comieron. Sí, en Ushuaia, por otros lados. Así que cuando se te prenden, no, te empiezan a seguir. Son como las abejas. Arranca la caminata acá por la hermosa cascada que vamos a mostrar. Quisimos poner el dron, pero hay un cartel gigante que dice no dron. No se pueden entrar con animales tampoco, o sea, ni con perro, ni gato, ni conejo, ni lo que tengas. Así que olvídate. Y mirá, vienen con los yuyitos por los tábanos. ¿Ves que hacen así? Se agarraron un pedazo de caña. Pasa que los tábanos te agarran y te dan. Sí, funciona el off nuevo ese, que es base de... Sí, pero tiene que ser la combinación de esos dos ops. Usamos los dos, el off común con el otro, el que es nuevo. Una amiga me lo recomendó. Mi amiga Gise, que se llama como yo, que nos fuimos a Brasil. Gise y Luis. Alma viajera esa. Ella me dijo, mirá, allí hay uno nuevo. Me pasó la foto y me fui a comprarlo. Y posta, miren, no nos están pegando. No se acercan. Porque si no, son muy molestos en todo el trekking, que es cortito, está de 1 hora. Te siguen los tábanos que dan miedo. Miren lo que es este paisaje.
el camino es para que entre un auto, pero no se puede entrar con auto. Es así, es solamente trekking. Trekking, sí. La gente es muy amable, nos venían pidiendo tarjetitas en el camino. La verdad que se siente re lindo cuando uno recibe el cariño de la gente. Es algo que antes de hacerlo, cuando uno no se anima, le parece que le va a costar, pero no, está bárbaro. Ahora ya te sentís Lady Gaga. No. Creo No, que es lindo sentir el afecto sí. y bueno, y se ven reflejados con los Buen viajes. interés, o a veces Claro. algunos te cuentan que están por comenzar, que todavía no dieron el paso. Papá, se nos adelantó acá el arroyo, antes no estaba este arroyo, Pero no perdón. Era más lejos que tenías que pillar. Les dije que hay mucho más agua en todos los lugares. Mira, ahí hay unos palitos para pasar. No, yo cruzo por el lago. En todos los sectores donde hemos estado pasando ahora, no había tanta agua, pero en todos los lugares. Se ve que debe haber un tema de deshielo. Bueno, anoche llovió en San Martín de los Andes, ¿no? Pero no sé si es solo por la lluvia el tema de que haya más agua en varios lugares. O si es porque además los glaciares o la parte que está siempre con hielo en la montaña se está derritiendo. Che, las chicas tanta distancia nos sacaron. Ah, bueno, no sabe cómo caminan. No las veo Son un todavía. correcamino. ¿Qué son? Capaz que ya no nos aguanta más nosotros. ¿Qué hacemos acá? Que para acá hacemos la toma acá. ¿Viste cómo es la vida de que querés hacer toda la mejor toma y captar todo? Y a veces no te alcanza el tuviste tiempo. que volver a dejar el dron. Sí, porque el Porque dron lo justo traje vimos. para traer y bueno, ¿para qué vamos a llevar otro pesito más? Prefiero llevarme un litro de agua. Tal cual. En acá ya ven la señalización. Sí, está Ya todo bien empiezan a señalizado. aparecer estos carteles que dicen cascadas. Ustedes a lo mejor ven que el sol nos da fuerte, pero el viento está fresco. Esa es la gran diferencia con Córdoba, que el viento está caliente. La verdad que está espectacular que esté fresco porque te ayuda un montón. Pero bueno, no confiarse porque después terminan así. El sol pega igual. Yo creo que ¿Vamos a cuando una me... carrerita? No, carrerita. Corre. Soy una tortuga ninja. Manejaste por la ruta de los 7 lagos, ¿cómo sentiste? Vengo por la ruta 40, me la banqué, no pasó nada malo, estuvo espectacular. Algún que otro me tocó bocina. Pero bueno, íbamos muy lento, capaz, 40... No, muy lento no es que iba recontra dentro, iba a lo que decía la señalización. Algunos estaban muy apurados entonces. Decía en varios sectores a 60 y en sectores de curva y contracurvas muy pronunciadas decía 40. Yo respetaba. No tengo tanta experiencia, no soy del sur, no hay que venir y confiarse. Acá todos los accidentes que hay, que caen por acantilados o choques muy fuertes, pasan por eso. Bueno, tenemos el Porque caso venís y de... te confías. En San Martín de los Andes, ¿dónde fue? ¿En qué playa? Fue yendo aquí la Tina, desbarrancó un vehículo, No se sabe bien qué pasó, si No se esquivó sabe bien. un animal. a lo mejor volanteó, a lo mejor se le apareció un cordero, un chivo y... Había varios animales sueltos cuando nosotros ayer pasamos. Sí, eso es lo que pasa, vos vas despacio y podés frenar, hacer una maniobra, vos vas mucho más fuerte y frenas en un ripio y el auto se empieza a deslizar como en el hielo. Tal cual. Mira las chicas buscando caña. Ya sé, no sé de qué tribu son ahora, mira, ya se Son volvieron mapuches. mapuches. Vieron que la gente los sacaba y mira cómo aprenden, ve, así aprenden. Pero No sé- nosotros en la época que habíamos venido, que también era enero, no había muchos tábanos. No me acuerdo no había que, tantos. que moleste, nada de Sí, eso. pero eso- Y era la misma fecha. Sí, pero para mí los insectos y todos no tienen un cronograma en base a la fecha del calendario como nosotros. Se manejan por la temperatura, por el clima, por la humedad. Quizás ahora en esta época ha habido algún cambio, a lo mejor está más seco y les permite reproducirse, por eso es que está lleno. Y habíamos venido más por la mañana bien temprano y ahora son las 2 de la tarde. Sí, en eso tenés razón. Habíamos venido El horario muy cambia. temprano. Claro, y hay otros insectos, otras cosas. Pero bueno, se nos hizo largo el caminito porque vos vas parando y qué sé yo, la segunda vez como que lo disfrutás más. Mucho más. Inclusive me han quedado ahora en la memoria bien más nombres, más puntos. Que la primera vez que haces cualquier recorrido, cualquier viaje es como que estás más mareado. Vas, viste, sacándote fotos y que este que el otro, pero no te queda como para siempre en la memoria. ¿Viste cuando hicimos el segundo viaje a New York? Fue para así, que lo Pasó disfrutamos. lo mismo. Sí, sí. En la primera vez cuesta, estás aprendiendo, interiorizándote, aprendiendo a manejarte. Y en la segunda es como que es tu casa. Bueno, acá llega el pedacito que hay que descalzarse. La Eileen ya se está preparando. Se está sacando zapatilla. La Kira se trajo directamente cross, así que no hay problema. Y yo me traje mis hojitas. Estas hojotas creo que las compré en Tailandia, si no me equivoco. Tailandesas. Que algunos que se meten nomás con las zapatillas no se sacan nada. Así que...
el río que vos vas viendo que va costando después la ruta 40. Mirá lo transparente que es esto. Ya llegamos a la cascada, que es un sueño. Bueno, seguimos el camino, falta poquito. Estamos en el último trayecto ya. No es tan lejos, es cortito. Me rompí la uña. ¿En serio? Sí, se ve que se me enganchó con algo. Ay, Dios. ¿Y eso que no te hace mal las uñas como antes? No. O sea que se te rompió la original. Ay, sí. Ahora es el original. Vas a necesitar un implante. Claro, menos mal que los de las uñas son más fáciles que los de dientes, ¿no? Che, posta que los tábanos sí que me giran como helicóptero, pero no se apoyan más. No. Es como que estamos Posta, anda muy bien eso. infectados con algo y no quiere que, no se quiere Muy soltar. bueno el insecticida ese con la fórmula nueva. No me sale ahora el nombre. Pero el pomito blanco es. Sí, pero no es citronela lo que le agregaron, sino es otro. Ya lo voy a leer después, se los voy a decir. Para que quede grabado, porque la verdad, miren, no me pica ninguno. Sí, está limpio Antes de todo. ponérmelo. Mirá lo que este caminito. Venía diciendo que hay gente que lo sufre y hay gente que no lo sufre esto. Que es Pero, como te escondes. ¿viste los pequeñitos así, unos nenitos de 4 o 5 años? Es re fácil este trekking por eso. Lo hacen. Sí, tiene algunos puntos claves donde hay que tener mucho cuidado, como cuando Y cruzas te el mojas río. las patitas un poquito. No, pero además que todo de no doblarte un tobillo, cosas así, pero ya cuando lo pasaste el resto es re llevadero. Además el bosque lo vuelve llevadero porque está fresco. Sí, falta un poquito más todavía, pero una hora es para... Me parece que nosotros vamos caminando como correcamino, te digo. claro, capaz que Mirá, está mirá guiado. cómo venimos. Decía, viste, que como que si ve, y daba el nombre de una especie de pato. Decía, si ve este ave, avise. Es como que debe ser que, no sé cómo explicarlo, si estará en peligro de extinción, o los tienen que cuidar, o por qué motivo Sí. decía eso el cartel. ¿Puede ser? Como que debe avisar un pato bellísimo igual. No lo vi la foto. Era como blanco y con unos dibujos así acá en el pecho. Algo que no se ve siempre. Un poquito nada. ¡Está roja, chacho! ¿Cómo estás vos? ¿Está bien? No sé qué parece. ¿Sí? ¿Cómo fue el camino? Con actuación, pero está helada. No es ir. Está hermoso. Sí. Oh, ¿sabes cómo te deshincha las piernas? Acá los muchachos. ¿De dónde son, chicos? Mendoza. Vamos, Mendoza. ¿Buen vino? ¿Estuvo ahí o no? Porque hay una ruta que está destruida. ¿Por qué ruta vinieron ustedes? La 40 y está destruida. Está destruida, o sea que agarraron la que tiene ripio. Hay solo parte de ripio, pero... Bueno, nos pinchó. ¿Qué son 100 kilómetros o menos? ¿Está con ripio todo? ¿Podemos meter un chivo en el blog? Sí. La Casa del Ciclismo Probay Mendoza. En Mendoza. La Casa del Ciclismo. Y acá... ¿Querés comer rico? ¿Querés comer bien? Uchini te espera al 100. Bueno, muchachos, viajeros ya tienen para cuando vayan para Mendoza, vayan a visitar los dos, mejor le hacen un buen descuento, ¿o no? Por supuesto. Yo digo cañote. Cañote, Nos vemos, chicos. Con la ruta 40 que está brava, Gracias. ¿Qué hacen esperando, chicas? No se fueron, no se tiraron. Pasa que nuestros fans nos siguen por todos lados y nos piden muchas fotos. No, ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Me ¿Qué apoyaste pasa? la mochila en el agua? ¿En Sí, serio? la puse ahí. Es para que se refresque un poco. Es muy gritona y muy No mandona. puedo creer. Escuchá lo que dice tu hija. ¿Para qué hice 3 kilómetros con la mochila haciendo fuerza para que vos la apoyes en el agua? No se la tenés que dar a la persona indicada. No te la doy. Miren lo que es esa cascada. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know. Se va el Fumando Valiente. Ahora la próxima víctima, Ailín Rodríguez. A ver, vamos. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Bueno, ahora se sumó una valiente más que se va a tirar al congelador. Es como tirarte en un lago de Alaska. 1, 2, 3. ¿Hace frío o no? No hace frío. Esta viene de Rusia. Es
tiré porque es la primera vez, me tiré 4 veces yo. Tírate otra abajo, tienes que hacer de allá arriba. ¡Qué bueno! Está fría, Sí, ahora se me está pasando. pero te da un choque tremendo. Sí. Pero está espectacular. Así vale la vida, vivir. Bueno, me sale. Mirá lo que es esa pared hermosa. Parece un fondo armado con IA. Un ambiente de tipo Avatar. Y hasta acá llegó este video. Estamos cansados. Cansadísimos, pero bueno, misión cumplida. Se cumplió el añihuinco, que era algo que queríamos hacer hoy. Así que quédense en el canal, si les gustan los videos, suscríbanse, denle like, me gusta y comenten, que eso ayuda a que YouTube difunda gratis este canal a muchas más personas que le puede interesar. Nos vemos en un próximo video.